Bienvenidos al laboratorio. Hoy vamos a diseccionar la función génica, pero dándole una vuelta de tuerca. No vamos a tratar las mutaciones como simples fallos o errores de transcripción, sino como pistas cruciales en una investigación biológica fascinante. Pensémoslo un momento. Un cambio minúsculo a nivel molecular tiene el poder de transformar a un organismo entero. ¡Es increíble! Nuestra ruta analítica de hoy nos guiará por 5 fases clave: los fundamentos de la mutación, la genética directa e inversa, los tipos y consecuencias moleculares, los procesos de reversión y supresión y, finalmente, la prueba de complementación y el análisis de rutas metabólicas. ¡Vamos allá! Empecemos por la primera fase, los fundamentos de la mutación, la auténtica fuente de la variabilidad biológica. Bueno, vamos a profundizar un poco. Normalmente, la palabra mutación suena a error, a algo defectuoso que debería descartarse, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. En genética, una mutación es una alteración heredable en la secuencia de nucleótidos que ocurre totalmente al azar. Y lo más importante de todo, es la materia prima indispensable de la evolución. Sin estas pequeñas variaciones aleatorias previas a la selección natural, el reloj evolutivo simplemente se detendría por completo. Ahora bien, hay que trazar una línea divisoria clarísima entre dos conceptos fundamentales: las mutaciones somáticas y las germinales. Las somáticas ocurren en las células del cuerpo, en linajes locales, y no pasan a la descendencia. Mueren con el organismo, aunque por el camino pueden causar problemas muy serios como el desarrollo de tumores. Pero las germinales, esas son las que cambian las reglas del juego. Ocurren en los gametos, se transmiten a la descendencia y, por tanto, entran de forma permanente en el linaje evolutivo. Pasamos a la genética directa e inversa, donde elegiremos nuestro enfoque analítico. Para analizar estos genes in vivo, en el laboratorio tenemos dos grandes vías de ataque. La clásica, la genética directa o forward genetics, va de arriba a abajo. Empezamos con un fenotipo mutante observable, por ejemplo, una mosca con alas defectuosas, y nos ponemos a investigar hasta aislar el gen responsable. Pero claro, la biología molecular moderna nos permite hacer justo lo contrario, la genética inversa o reverse genetics. Aquí partimos de una secuencia de ADN conocida, la mutamos deliberadamente y observamos qué ocurre en el organismo para descubrir cuál es exactamente su función. Hagamos un zoom microscópico. Vamos a ver los tipos y consecuencias moleculares exactas de estas alteraciones en el ADN. Cuando analizamos las sustituciones simples de bases según su naturaleza, la bioquímica nos da dos categorías claves. Las transiciones, que son como cambiar manzanas por manzanas, es decir, sustituimos una purina por otra purina o una pirimidina por otra pirimidina. Son bases estructuralmente similares. Y luego están las transversiones, que es cuando cruzamos la frontera química e intercambiamos una purina por una pirimidina, o viceversa. Es un cambio estructural mucho más radical. Para entender el impacto real de esto, imaginemos el ADN como si fuera una frase. Si hacemos una mutación puntual y cambiamos una letra, por ejemplo una C por una B en la palabra cat, esa palabra cambia, ¿de acuerdo? Pero el resto de la frase se sigue leyendo sin problema. Pero ¿qué pasa si insertamos o borramos un solo nucleótido, lo que llamamos indels? Pues que provocamos un desfase catastrófico. Es una mutación de cambio de fase o frameshift. Corrompe por completo la pauta de lectura a partir de ese punto, y el resto del mensaje genético se vuelve totalmente incomprensible. Y claro, al traducir estos errores a proteínas, nos encontramos con todo un espectro de escenarios en la región codificadora. A veces la mutación es silenciosa. El nuevo codón sigue codificando el mismo aminoácido y no pasa absolutamente nada. Otras veces son de cambio de sentido, que pueden ser conservadoras o no conservadoras, y aquí ya alteramos la química de la proteína. Y el peor de los casos son las mutaciones sin sentido o terminadoras, aquellas que introducen un codón de parada cortando la cadena proteica de forma prematura. Afortunadamente, los sistemas biológicos son unos maestros de la supervivencia. Entramos en la reversión y supresión para ver cómo logran restaurar la función perdida. En genética molecular, el daño no siempre es definitivo. Imaginemos un organismo mutante que de repente recupera el fenotipo silvestre. ¿Qué ha pasado ahí? Puede ser una reversión verdadera, un evento poco común en el que una segunda mutación restaura la secuencia de ADN original de forma exacta. Pero lo más fascinante y habitual es la supresión. Aquí el concepto clave es que el error original sigue intacto, pero una segunda mutación, un evento completamente nuevo, actúa para compensar o enmascarar ese primer defecto sin restaurar la secuencia original. Y este parche biológico supresor puede operar de dos maneras. Tenemos la supresión intragénica, donde esa segunda mutación ocurre dentro del mismo gen que estaba dañado, logrando compensar la estructura de la proteína o incluso corrigiendo un desfase de lectura. Y luego está la supresión intergénica. Aquí, la mutación compensatoria ocurre en un gen completamente distinto. En algunos casos, llega a alterar la propia maquinaria de lectura del código genético simplemente para poder tolerar el error inicial. Es ingeniería biológica de supervivencia en estado puro. Llegamos al gran desafío analítico final. Vamos a hablar de la prueba de complementación
y de cómo analizamos las rutas metabólicas en el laboratorio. A la hora de analizar procesos biológicos complejos, surge una pregunta ineludible. Si tenemos dos mutaciones recesivas diferentes que causan exactamente el mismo fenotipo mutante, ¿estamos viendo daños en un solo gen o en genes distintos? Para resolver esto usamos la prueba de complementación. Es un test operativo clave para determinar los grupos de complementación y averiguar si esas dos mutaciones afectan al mismo locus o no. Tomemos como ejemplo el clásico cruce de moscas Drosophila. Si cruzamos dos mutantes recesivos sin alas, pueden pasar dos cosas. Caso 1. Las crías desarrollan alas normales. Ha habido complementación. Un genoma aportó un gen sano y el otro aportó el otro gen sano, demostrando que las mutaciones afectaban a genes distintos. Caso 2. Las crías siguen naciendo sin alas. No hay complementación porque ambas mutaciones dañaron exactamente el mismo gen. No hay forma de compensarlo funcionalmente. Esta misma lógica de disección es la que aplicamos al analizar rutas metabólicas mediante suplementación en medio mínimo. Las reglas son claras. Un mutante con un bloqueo enzimático solo crecerá si le suministramos los compuestos situados justo después de su bloqueo. Y al revés, el compuesto que se acumula masivamente en la célula suele ser el sustrato exacto de la enzima que ha mutado. Así es como mapeamos el metabolismo paso a paso. Para terminar, es vital conectar toda esta teoría del laboratorio con la terapéutica moderna. Identificar genes in vivo y comprender sus mutaciones lo cambia absolutamente todo. Pensemos en la anemia falciforme, originada por la mutación del gen HBBS. Hoy, gracias a que dominamos estos conceptos biológicos, contamos con terapias revolucionarias basadas en CRISPR, como Casgevy. Este tratamiento aplica principios de genética inversa y supresión intergénica. Introduce una mutación para suprimir el gen BCL11A, lo cual reactiva la producción de hemoglobina fetal y compensa la enfermedad. Es ciencia ficción hecha realidad, y todo esto nos deja con una reflexión final ineludible. Si un simple cambio en un solo nucleótido tiene el poder de desmantelar procesos vitales o de curar enfermedades graves, ¿cuántas mutaciones silenciosas están en este mismo instante moldeando el futuro de la biología evolutiva a nuestro alrededor?